Estamos de regreso, esto es Seminarios Penetrando la Oscuridad, transmitiendo desde el 102.3 de tu FM, Estéreo Unción Radio, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para toda la comunidad de Dios en esta bella capital. Mi nombre es Miguel Arévalo y queremos seguir adelante con este tema que se llama Peregrinos y Extranjeros, y hemos leído lo que está en Hebreos capítulo número 11, versículo 13, que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Me llama mucho la atención, como lo comentábamos hace un momento, porque este versículo número 13 de Hebreos 11 dice que no recibieron lo prometido, que estas personas como Moisés, Abraham, Noé, Enoc, Abel, no recibieron lo prometido, pero murieron susquematizados. Te explico. La palabra conformarse, el griego de esa palabra es susquematizo, que significa hacerse a la forma de algo o alguien. Es el caso de una pareja o de un matrimonio que tanto están viniendo uno al otro que se fusionan y empiezan a hablar uno con la forma del otro, uno adquiere los modales del otro y cada uno es como la réplica del otro, ya se han conformado. La palabra en Romanos capítulo número 12, versículo número 2 dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esa palabra de conformarse dice que estos héroes de la fe del Antiguo Testamento se conformaron a su identidad, se hicieron como peregrinos y extranjeros, sabiendo que no eran de este mundo, sino que eran del cielo y que venían con una misión. Esto es lo mismo que desde que nosotros ingresamos al reino de Dios y empezamos a congregarnos, tiene que empezar a formarse en la vida de cada uno de los hijos amados de Dios, a través del modelar de los ministros, haciendo que en el alma de ellos empiece a crecer un anhelo por el servicio, no un anhelo por la sabiduría humana, no una competencia, y pudiendo llevarlos a los escenarios de servicio, como son los hospitales, como son las cárceles, como son los orfanatorios, los asilos, los lugares en donde se atienden personas que tienen mucha necesidad. Ahí es en donde la iglesia debía de estar. A mí me llama mucho la atención porque la iglesia de Dios, nosotros en Cristo, no estamos en los panteones. Y tal vez para ti que eres un hijo de Dios, te asombre mucho esta palabra. Pero ¿por qué no estamos en los panteones si hay tanto dolor? Que nosotros no le demos culto a los muertos no significa que estemos espantados por el dolor de las personas que año tras año y por 25 años o 30 años van y lloran el mismo dolor porque su amado se fue y no entienden ese dolor. Podríamos ayudarles tal vez a limpiar la lápida, tal vez a ponerle las flores. Pastor, ¿pero qué tú estás diciendo? Tú puedes decir eso, pero yo te estoy hablando de palabras mejores, que no tienen competencia alguna y que tienen como importancia de identidad el que crees un puente de amor en la persona que sufre, y no solamente que le recitemos Biblia cuando ellos están dolidos. Lo que ellos no quieren y no pueden también es ser enseñables. No pueden recibir una palabra. Tienen primero, como tú y yo lo fuimos, que ser consolados para que después la identidad del reino se empiece a formar dentro de cada uno de ellos. Dice la Escritura en Hebreos 11, versículo número 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande, Moisés. Moisés, por supuesto que tú lo lees y sabes que él fue un enviado, pero si este enviado sufrió la escuela de los brujos de Egipto,
fue educado con cosas bastante sobrenaturales e impactantes de hechicería y de brujería. Tú puedes recordar que cuando Moisés regresa de haber estado 40 años siendo preparado por Dios en el desierto, los hechiceros de Egipto también tiraron su vara y se convirtió en serpiente. Todo ese poder Moisés lo conocía porque él había sido educado bajo los principios sobrenaturales de tinieblas de Egipto. Era el hijo de la hija de Faraón. Y solamente cuando fue ya grande, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero ¿cómo él toma esta decisión? Y aquí es en donde tenemos que poner atención, porque hay una criada muy cercana a él, una criada que es su mamá, que cuando él es rescatado, porque ella lo pone en una cesta calafateada con brea y lo pone en el río del Nilo para que no lo maten los egipcios, porque se ha decretado la muerte de los pequeños hebreos, porque el pueblo hebreo se está multiplicando grandemente sobre el imperio de Egipto, sobre el reino de Egipto. Y los egipcios tienen miedo de esto y mandan un decreto de Faraón para matar a todos los pequeños hebreos, pero Moisés es salvado por agua. Ahora que es rescatado por la hija de Faraón y adoptado como su hijo, la hija de Faraón manda a traer a una criada, y esta es la mamá de Moisés. Y esta criada ejerce autoridad de enseñanza sobre el pequeño príncipe, que creciendo con los mejores regalos de Egipto y la mejor educación de Egipto y los mismos de Egipto, necesariamente tuvo que ser un joven grosero, un joven berrinchudo, un joven violento y muy soberbio. Y todo eso la criada, su madre, lo tuvo que aguantar. Así como tú, pastor, soportas a veces los berrinches de tus hijos espirituales en la congregación. De esa misma manera, la mamá de Moisés tuvo que soportar muchas cosas, porque lo ama y es su hijo. Y esto es donde nosotros tenemos que poner importancia de identidad. Que si venimos con una misión, tendremos necesariamente que saber que nos han sido dados nuestros hijos, y por más berrinche que hagan, son nuestros. Y no hay que tirarlos a la basura, o correrlos porque no hacen lo que nosotros queremos. No somos dictadores. Nosotros, pastores del Señor, somos gente de Dios y ejercemos paternidad sobre nuestros hijos espirituales, aunque y a pesar de, y aun cuando hay maltrato a veces de identidad, porque el hijo en Cristo, el pequeñito en Cristo, menosprecia a los criados que somos los pastores. Los pastores tienen que haber crecido y haber entendido que su identidad está en Cristo, y no tirarse al drama llorando porque su congregación no les está haciendo caso, sino sufriendo la sana doctrina, poniendo la mano en el arado, levantando la cabeza y sosteniéndose como Moisés lo hizo, dice la palabra, como viendo al invisible. Cuando Moisés fue hecho ya grande, tomó la decisión y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y sigue diciendo el versículo número 25, escogiendo aún antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando Moisés ve que está siendo maltratado un hebreo, él defiende al hebreo, porque hecho ya grande y tal vez viéndose al espejo, él encuentra que sus acciones no son como las de los egipcios, y empieza a hacerle caso a la enseñanza de la criada, que después de un tiempo, estoy casi convencido de que él descubrió que era su mamá, porque se parecía a ella, aunque olía feo, y a veces la corriera diciendo, vete de aquí, criada mujer, hueles mal, como los esclavos. Él tomó una determinación un día y defendió a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y por eso, al haber matado al egipcio, él tuvo que salir de Egipto. Y fue algo que Dios pensó que tendría que suceder para enganchar completamente al príncipe de Egipto y formar al rey Moisés, al enviado Moisés, al hijo Moisés. Moisés creció entre la enseñanza de Dios y la enseñanza de los brujos, así como tú y yo hemos crecido cuando nos hemos sentado en la congregación, habiendo sido rescatados de la vana manera de vivir, porque Moisés fue rescatado.
Y entre dos enseñanzas, una de tinieblas y la luz, se están yendo parte de nuestra vida. Pero como somos hijos, la enseñanza de la luz va a triunfar. Y dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que pasó en Moisés, lo que ha pasado en la vida de tus pastores, iglesia, en la vida de muchos de nosotros. Y cuando Moisés toma esa determinación, tiene que salir de Egipto. Ahora él ya no puede quedarse, ha matado a un egipcio. Y él, aunque sea adoptado por la hija de Faraón, no es egipcio. Dice el versículo número 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es sorprendente cómo en un versículo Cristo y Moisés están unidos, y son miles los años físicos que los separan. El tiempo cronos es mucho. Moisés en el cuerpo no conoció a Jesucristo, a Jesús, al Cristo dentro de Jesús, no lo conoció. Es determinante cómo nosotros podemos sabernos amados hijos de Dios leyendo la Escritura. Pero Moisés conocía al Cristo, y por revelación dentro del cuerpo Moisés pudo ver que él tenía que tomar su lugar, como lo dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo y creyéndolo y confesando que en este mundo eran extranjeros y peregrinos. Moisés tomó su lugar, y aquello que no pudo ver en el cuerpo, él ya lo había visto por revelación, y él tuvo que tomar su lugar en los miles de eslabones humanos y de enviados que obedecemos la palabra de Dios, para que se lleve a cabo lo que Dios ha determinado para tantas personas que todavía el día de hoy tienen que ser rescatadas. Así que mi hermano, si tú no te considerabas peregrino y extranjero, entiéndelo muy bien. Tú vienes del cielo con una misión, y es importante levantar la cabeza y soltar la dependencia emocional y el amor tóxico para que tú seas libre y puedas llevar a cabo todo el trabajo que Dios te ha mandado hacer mientras estás dentro de ese cuerpo. Somos peregrinos y extranjeros, y aunque duele el menosprecio de muchas personas, y aunque es muy difícil a veces porque estamos bastante tiempo solos, tenemos a Dios, y Jesucristo es nuestro Maestro y también nuestro Dios, y el Espíritu Santo guía nuestra vida y nos consuela. Así que es tiempo de levantar las manos caídas y de afirmar las rodillas paralizadas y ponernos en acción. Esto, mis hermanos, es Seminarios Penetrando la Oscuridad. Regresamos.